Libro de Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Y del capítulo 53 vamos a estar leyendo el verso 6. Dice así la palabra del Señor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Hasta ahí. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias, Padre bueno, muchas gracias por tu bondad, tu amor para con nosotros. Gracias por darnos el privilegio de poder estar delante de tu presencia una vez más. Nos reunimos, Señor, alrededor de ti, porque tu palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás en medio. Y sabemos que tú estás aquí. Por eso venimos, Señor, para oír de tu boca tus palabras, Señor, para sentarnos en la mesa espiritual y decir, danos hoy nuestro pan cotidiano. Sea tu palabra para nosotros, lámpara para nuestros pies, lumbrera a nuestros caminos. Danos oído de sabio para oír, Señor, y entendimiento de entendido, y tu palabra sea lámpara para nuestros pies. Gracias, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Libro de Isaías, capítulo 56, verso 6. Comenzamos leyendo este verso donde dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Dice todo. Cuando dice todo, no se salva ninguno. No se salva ni el que prepara las cosas para el servicio, no se salva ni el que limpia, no se salva ni el profeta, no se salva ni el evangelista, no se salva ni el pastor, ni el sacerdote, no se salva nadie. Cuando dice todo, entran todo dentro de la bolsa. Entonces dice así todo y luego dice nosotros. Podría haber dicho el profeta, ustedes, pero él no se excluye del grupo de personas, del pueblo de Dios, no sale para afuera para decir, ustedes están haciendo las cosas mal, sino que entra adentro y dice, nosotros estamos haciendo las cosas como no deberíamos. Nosotros estamos tomando decisiones equivocadas. Nosotros estamos yendo por camino que no tendríamos que ir. Nosotros, él se incluye, ¿vio? No se excluye, no se pone, yo soy santo, no te acerques a mí porque yo soy más santo que tú. No, entra dentro de todo y dice, todos nosotros. Y cuando alguien quiere salir para afuera como para escaparse del todo y todo, dice, todo, todo, yo también, todo. Ninguno se salva, ninguno queda afuera. Entonces dice el profeta, por el Espíritu de Dios, todos nosotros, dice, nos descarriamos. Y descarriarse es apartarse de lo justo y razonable que dice Dios. Es decir, apartarse de lo que manda el Señor que se deba de hacer, apartarse de lo que manda el Señor, cómo se tiene que ayudar, apartarse de los pensamientos de Dios justamente para tomar su propio pensamiento. Por eso dice, todos nosotros, ninguno se salva, nosotros nos descarriamos. Es decir, nos apartamos de lo que el Señor dijo que teníamos que hacer, nosotros nos descarriamos, nos apartamos. Podría haber venido a orar y no sé, no quise venir, no. Y podría haber hecho esto y no sé, no puedo. Y podría haber ayudado al hermano, pero lo hice pasar y podría. Bueno, eso es descarriarse. Cuando no se debe hacer, cuando no se hace lo que se debería haber hecho,
y no se quiere hacer, eso es descarriarse. Ahora nosotros comenzamos con la ayuda del Señor la evangelización. Entonces una cosa es cuando la persona no puede por cierta circunstancia llevar a cabo esa tarea porque trabaja, pero otra cosa es cuando no quiere. Entonces, cuando no quiere no se puede escapar del ruedo del todo. Todos nosotros, incluye a todos, llega el momento de participar de lo que Dios nos dio. No se olvide que Dios a nosotros nos está llevando y nos está dando cosas para activarnos espiritualmente y para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Nacimos en la carne, nos movemos en la carne, tenemos una habitación natural, le damos de comer, la bañamos, la vestimos, la hacemos dormir y un montón de cariñito le hacemos a la carne, un montón de cosas que son necesarias hacerlas. Pero hay cosas espirituales de las cuales nosotros no podemos separarnos de ellos porque nos la dio Dios. Los días de culto los dio Dios. Lo dio Dios, nos dio 3 días de culto. ¿Para qué nos dio 3 días de culto? ¿Para que vengamos un día y 2 no? Nos dio los días de culto para que nosotros nos reunamos y participemos de la bendición que Dios tiene para nosotros en ese día que Él estableció. Cada día trae su porción de bendición para sus hijos. Cada reunión trae su bendición, su porción de bendición para los que son suyos, porque nos lo dio Dios. Entonces, nosotros la vez pasada dijimos, nos dio los días de culto para que nosotros disfrutemos en la presencia del Señor, nos sentemos a la mesa y comamos de una vianda espiritual que va a operar en nuestra vida para nuestro crecimiento, para que crezcamos espiritualmente. Nos dio el Señor los grupos para que nos reunamos en el grupo y comencemos en el grupo a tratar uno con los otros para ver las necesidades, lo que se necesita y como grupo ayudarse uno con otro. Vamos a hacer esto, el hermano necesita esto, la hermana necesita aquella, vamos como un grupo. Entonces para ayudarnos, nos dio los grupos justamente para que sigamos creciendo espiritualmente. Nos dio oración, nos dio la oración de los martes a las 4 de la tarde, nos dio la oración de los viernes. ¿Para qué cree que nos dio la oración? Es para ayudarnos a crecer espiritualmente. Nos dio la escuela dominical. ¿Para qué? Para que queden los chicos en la casa y no los mande a la escuelita. ¿No ven que la escuela bíblica es justamente una bendición para el pueblo de Dios? Porque ayuda a los hijos de Dios a que sus niños se encaminen en los caminos rectos del Señor. Nos lo dio el Señor, no es la idea del pensamiento de un hombre humano. Nos lo dio el Señor. Y nosotros miramos, nos dio el evangelizar. Entonces ahora nos dio el evangelizar para que todos nosotros participemos de esta tarea. Todos nosotros, lo que podamos hacerlo, participemos de esta tarea. Porque todas estas cosas en las que nosotros nos movemos, estas cosas ayudan a nuestra experiencia espiritual y ayudan a nuestro crecimiento. Ayuda a nuestro crecimiento. No es lo mismo que usted coma una vez a la semana y una vez al día, y después al otro día una sola comida, y después, no es lo mismo que coma todos los días. No es lo mismo que coma al mediodía y que coma a la noche y que en intermedio desayuno y que en intermedio la merienda. No es lo mismo que una sola vez coma y ahí termina todo, porque si usted hace así se va a ir debilitando. Su cuerpo necesita energía y cada vez que usted come cosas sustanciosas, su cuerpo va tomando las energías que él necesita. ¿Por qué cree que tiene hambre? Tiene hambre porque el cuerpo necesita energía. Entonces produce en usted un hambre para que usted coma, entre dentro de su cuerpo las cosas en las cuales el cuerpo se va a ocupar de sacar. La vitamina por acá, la otra por allá, esta sustancia por allá. Y mientras va pasando por el cuerpo lo que usted comió, el cuerpo va haciendo su trabajo de lo que él necesita.
Entonces, si no comemos, nuestro cuerpo empieza a debilitarse físicamente. Usted va a ver en la Segunda Guerra Mundial, cómo es que algunos ejércitos sostenían a sus prisioneros, especialmente los judíos, y cómo con una tajada de pan diario le daban. Habían estudiado que con una rodaja de pan, con eso ellos tenían que vivir, era suficiente, una rodaja, y le daban una rodaja de pan, y usted lo veía y eran esqueletos andantes. Esqueletos andantes. ¿Por qué esqueletos andantes? Porque no comían. Entonces el no comer lo lleva a debilitar, el no comer lo lleva a un montón de cosas dañosas dentro del cuerpo. Entonces el cuerpo tiene hambre y pide que le tiren algo para producir energía para él. En la vida espiritual es lo mismo en la vida espiritual. ¿Cómo sería una persona que se levanta comiendo y va caminando y va comiendo y después come al mediodía y después a las 2 de la tarde vuelve a comer otro poco más y a las 4 de la tarde vuelve de vuelta y a las 5 de nuevo y a las 6 y a las 7 y está todo el día comiendo? ¿Cómo va quedando? Me parece que flaquito no queda, va sumando carne, grasa y un montón de cosas, entonces va tomando cuerpo, porque está siendo alimentado abundantemente. Entonces, si una vida espiritual come poco, ¿cómo va a ser? Debilucho. Y si una vida espiritual come lo necesario, lo que necesita para su cuerpo, se va a crecer un hombre fuerte. Entonces, nos dio 3 cultos, nos dio los grupos, nos dio la evangelización, nos dio la oración, nos dio la escuela bíblica, nos dio. ¿Para qué nos dio eso? Porque todas esas cosas van a alimentar nuestra vida espiritual. Para eso nos lo dio. Por eso no podemos nosotros esquivar y decir esto no quiero, aquello no quiero, lo otro no quiero. Todo nos lo dio el Señor para crear en nosotros, en medio de nosotros, un pueblo fuerte, un pueblo vigoroso, un pueblo, hermano, deseoso de hacer buenas obras, celoso de buenas obras. Porque cuando más espiritual es el pueblo de Dios, entonces más celoso de buenas obras es. Por eso todas esas cosas que Dios nos da, a nosotros nos da como sustancia para que nosotros tomemos cuerpo y crezcamos. No es un capricho del Señor. No puede decir un chico, mi mamá es caprichosa, quiere que cuando me levante tome algo. Es caprichosa, quiere que me lave la cara y me peine. Qué caprichosa que es. No es un capricho, es algo normal. Entonces los cultos, para nosotros, lo que amamos al Señor, es algo normal y nosotros los queremos. Las oraciones es algo normal, el evangelismo es algo normal, la escuela bíblica es algo normal, los grupos es algo normal. No podemos nosotros mirar, hermano, como algo extraño, si es algo que Dios nos dio a nosotros para que nosotros crezcamos. Entonces nosotros leímos en este pasaje cómo es que el profeta dice todos nosotros. Entonces nosotros empezamos a analizar y decimos, caramba, es verdad, yo me descarrié en esto me descarrié, tenía que haber hecho esto otro y me descarrié. Entonces el profeta dice, todos nosotros, nadie se salva, entraron todos. Y si alguien estaba afuera, se mete corriendo adentro, pues dice, sí, yo también te fallé, Señor, yo también te fallé. Todos nosotros nos descarriamos. Entonces, apartarse de lo justo y razonable que Dios nos dio para nuestro crecimiento espiritual. Todos nosotros nos descarriamos. Y luego dice, como oveja. Como oveja. Podría haber dicho como cabrito. ¿Vio? Porque la Biblia dice, en aquel día el Señor dice, separará, dice los cabritos y va a separar de los corderos, de las ovejas. Porque no es lo mismo ser cabrito que ser oveja. Son dos cosas diferentes. Comen del mismo alimento, pero no es lo mismo. La oveja es una cosa y el cabrito es otra. La oveja
tiene la necesidad de ser pastoreada, es decir, tiene la necesidad de un pastor para que la alimente, para que la guíe, para que la proteja de cualquier acechanza del mal. Entonces tiene la oveja un pastor para que la cuide. La oveja no se va sola, ella está esperando a su pastor, no se mueve sin el pastor, porque ella así es su naturaleza, que necesita de la guía y de la dirección de alguien. No así los cabritos. Los cabritos son diferentes. Los cabritos son independientes, curiosos, andan metiendo en todos lados la nariz, y acá que hay, y allá que hay, curiosos, son curiosos. Y los cabritos, ellos prefieren la libertad. Y para ello no tienen la necesidad de ser guiados por un pastor. Entonces ellos no necesitan pastor. Los cabritos no necesitan pastor. Nosotros nos alimentamos solos y nosotros miramos donde queremos ver. Si queremos ir para allá vamos, si vamos para allá queremos ir, nos vamos, y donde queremos nos vamos. Es diferente a la oveja. La oveja pregunta, el cabrito se va. La oveja mira la mano de su pastor y espera que su pastor lo lleve a verdes pastos y a agua mansa. Sin embargo, el cabrito no, el cabrito va donde quiere, come lo que quiere, porque él no le gusta estar debajo del mando de nadie, sino que él quiere la libertad, quiere ser libre. Entonces es como la persona que no le gusta estar debajo de sujeción, debajo del Señor, debajo de las órdenes del Señor. Entonces como un cabrito se aparta, se separa, hace como él quiere, como él piensa, no toma los pensamientos del Señor, no sigue a su pastor que lo va llevando, sino que él se dispersa y se va a otro lado. Es diferente a la oveja. Por eso no dijo el profeta, nosotros nos descarriamos como cabrito. No, porque eran ovejas del Señor, eran ovejas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Se apartó, es decir, se alejó físicamente de un lugar. Es decir, se separó para hacer una vida solitaria. La oveja no hace una vida solitaria. La oveja vive agrupada, en grupo. Es decir, le interesa el grupo, estar agrupada, porque sabe que ahí en el grupo está el pastor, la va llevando, le va dando alimento, y si viene el lobo, hay quien le defiende, porque el pastor tiene la vara y tiene su cayado. El cayado para ayudarla si se cayó en algún pantano, en alguna situación, extiende el cayado y la saca, y la vara para darle al lobo y a los depredadores cuando vienen en contra de ella. Por eso es que dice el salmista, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces siento que anda el depredador rondeando, miro para allá, ahí está el pastor. Cualquier cosa voy al pastor. Voy y le pregunto al pastor, voy y hablo con el pastor, voy y le explico al pastor, y él yo sé que me va a defender, porque el pastor está a favor de las ovejas, no a favor del lobo. El pastor está para echar fuera al lobo y para cuidar a las ovejas. Por eso las ovejas, con el pastor, ellas se sienten seguras, porque sabe que le va a dar el alimento, la va a llevar a verdes pastos y la va a llevar a aguas mansas. En cambio el cabrito no, los cabritos andan por donde ellos quieren, se suben arriba de los árboles, suben arriba de los árboles, suben arriba de los autos, de tambores, de lo que sea, son cabritos. La oveja no, es diferente. Entonces Isaías dice, todos nosotros nos descarriamos, agarramos por nuestro propio pensamiento, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Cuando dice su camino, justamente está hablando de sus ideas y de sus pensamientos. De sus ideas, de sus pensamientos. Entonces, ¿a dónde lo lleva el pensamiento y las ideas de alguien que no quiere tomar los pensamientos del Señor? Lo va alejando de Dios. Sin darse cuenta, va haciendo un pasito más allá, un pasito más allá, un pasito más allá. Empieza a dejar la oración, empieza a dejar los grupos, empieza a dejar la escuela bíblica, empieza a dejar los días de culto, empieza de un pasito lleva al otro, de un pasito lleva al otro, como
como Lot, sin darse cuenta, de pasito a pasito entró en Sodoma. Y cuando vino el juicio sobre Sodoma, Lot fue librado, pero solo él, ni siquiera valija pudo sacar, no sacó nada, lo perdió todo. Aún su mujer, que mirando, queriendo ver lo que pasaba para atrás, habiéndosele dicho que no mire para atrás, miró y se convirtió en estatua de sal. ¿Por qué? Porque se fue apartando despacito de quien no tenía que apartarse. ¿De quién no tenía que apartarse? De Abraham. De Abraham. En lugar de si bien no podemos estar juntos, pero voy hasta acá cerquita, no me voy a ir lejos, no. Él miró para allá la llanura y empezó a avanzar, una tienda, otra tienda, avanzar, y de repente Sodoma, y siguió avanzando y se metió dentro de Sodoma. Y dentro de Sodoma recibió con Sodoma el juicio que cayó sobre Sodoma y de Gomorra. ¿Por qué? Se apartó por su camino. Se apartó por su camino. En sus propias ideas, en sus propios pensamientos, de repente estaba alejado de Dios. Entonces, cuando se descarría, es decir, sale del camino, es decir, se descarría, sale, se aparta de lo justo, de lo razonable, se aparta, se aleja físicamente de un lugar que es el lugar que Dios estableció y se retira a hacer una vida solitaria, separado de Dios. Separado del cuerpo de Cristo. ¿O no es acaso la iglesia el cuerpo de Cristo? ¿No está escrito así? ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo alguien puede decir que puede estar bien fuera del cuerpo de Cristo que Dios estableció? Entonces, se descarrió como una oveja, se apartó por sus caminos. ¿Y a dónde lo llevó eso? A separarse de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 55, verso 6, dice así: buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Quiere decir que en este punto todavía estaba la oportunidad de poder volverse a Dios, la oportunidad de poder poner su mira en Dios. Estaba la oportunidad. No estaban tan lejos, pero tampoco estaban tan cerca. Entonces, ¿cuál era el consejo del Espíritu de Dios? Busquen a Dios mientras lo pueden encontrar, porque va a venir un día que si ustedes se separan y se van a alejar a un punto que ya no lo van a poder buscar más. No lo van a poder encontrar. Este es el momento de encontrarlo. Este es el momento de buscarlo. Este es el momento de acercarse a Dios. Por eso dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Y mientras estén cercanos, llámenlo. Dios mío, tú eres mi Dios, llámenlo. Nosotros clamamos y Él responde. Pero si no clamamos, ¿cómo va a responder? Como alguien que se está hundiendo, se apartó de la costa y se está hundiendo. Si no levanta su mano y pide auxilio, ¿cómo va a saber el que está en la costa, el guardavidas que se está ahogando? En lugar de gritar, levantar la mano pidiendo auxilio, él dice, yo solo voy a salir de esta. Y después se le acaba la vida, se ahogó. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Busca al Señor mientras pueda ser hallado, como que se está ahogando en cosas, como que hay cosas que no puede sobrellevar, como que hay cosas que lo están venciendo, como que hay cosas que Él quiere dejar, abandonar y no puede. Por eso vimos nosotros, hermano, a Benjamín, a Efraín, nosotros lo hemos visto, como Él clamando a Dios decía, conviérteme, yo quiero dejar esto, quiero apartarme de esto, quiero separarme de esto, Señor, ayúdame, conviérteme y voy a ser convertido. Yo no puedo, pero con tu ayuda sé que es poderoso para hacerlo. Clama a mí, yo te responderé. Entonces, ¿qué es lo que dice Isaías? Buscá, es lo que dijo Jesús. Buscá, llamá, golpeá. Al que busca, halla. Al que llama, se le responde. Al que golpea, se le abre.
Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios. ¿Qué es lo que tiene que dejar? Deje el impío su camino. ¿Y cuál es el camino que ellos tenían? El camino de sus pensamientos. El camino de sus ideas, de lo que a ellos les parecía, de lo que ellos pensaban. Entonces le dice, deje el impío su camino, como diciendo, deje sus pensamientos humanos, deje sus razonamientos humanos, deje sus ideas humanas, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces usted mire, una cosa son los pensamientos de Dios y otra cosa son nuestros pensamientos. Y Él dice, tienen que volverse porque están yendo por mal camino. Tienen que volverse porque están descarriados, se han apartado al camino de ustedes, al pensamiento de ustedes, a las palabras de ustedes y han dejado mis caminos. Dejen sus pensamientos, dejen sus caminos. ¿Saben por qué? Porque el camino de ustedes no es el mío. Los pensamientos que tienen no son mis pensamientos. Por eso dice, busquen mientras puede ser cambiado esos pensamientos, mientras pueden alcanzar la bendición de Dios. Busca al Señor mientras puede ser hallado. Deje su camino el impío y vuélvase a Dios. Como diciendo, dejen de pensar así, con ideas humanas, razonamiento humano. Comiencen a tomar los pensamientos de Dios, los pensamientos de Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios para el hombre son siempre para bien. Los pensamientos de Dios para el hombre son para su progreso, son para su espiritualidad. Los pensamientos de Dios llevan al hombre que le teme y que le ama a una bendición espiritual como a una bendición física. Los pensamientos de Dios para el hombre son buenos. La voluntad de Dios es buena en la tierra, buena voluntad de parte de Dios para los hombres. Pero son sus pensamientos que los lleva hacia otro lado, que lo va separando de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvanse al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos donde están andando ahora no son los caminos míos. No son mis caminos. Vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Por eso dice, deje el impío. Un impío es que no demuestra ninguna devoción a las cosas santas y ningún respeto a las cosas que son de Dios. Entonces dice, deje, ve a dónde lo lleva sus pensamientos, ve a dónde lo lleva sus propias ideas, lo lleva a separarse de la iglesia, a separarse de la congregación, lo lleva a separarse de los grupos, lo lleva a separarse de las oraciones, lo lleva a separarse de las escuelas bíblicas, lo lleva a separarse de todas las cosas que tienen que tiene que ver con Dios, lo lleva a separarse sus ideas. Sin embargo, los pensamientos de Dios los lleva a reunir, los lleva a juntar, los lleva a bendecir, los lleva a ayudar. Por eso nos dio estas cosas maravillosas: culto, oraciones, clamor hacia el Señor, escuela bíblica, grupo, evangelización. Son cosas preciosas, maravillosas, dadas a nosotros para nuestro crecimiento. ¿Cómo vamos a crecer con nuestros pensamientos? Tenemos que dejar nuestros pensamientos y tomar los pensamientos de Dios. ¿Nos diste todas estas cosas para nosotros? Señor, ayúdame. Yo quiero llevar a cabo estas cosas porque tu palabra me enseña que mediante ella me vas a dar un crecimiento espiritual. Y yo quiero crecer espiritualmente. Entonces, como quiero crecer espiritualmente, voy a dejar mis pensamientos y voy a tomar los tuyos, tus pensamientos, para alcanzar las bendiciones de Dios. En este libro de Isaías 53, verso 1, dice así, y hace una pregunta. ¿Quién ha creído a nuestros anuncios? Dice.
¿Quién ha creído a lo que Dios viene hablando y viene diciendo? Dice, ¿quién ha creído a lo que estamos anunciando, a lo que estamos predicando, a lo que estamos hablando? ¿Quién ha creído a lo que Dios dice a la iglesia? ¿Quién ha creído a lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia? ¿Quién ha creído? ¿Quién? Porque si no se cree, no se puede luego llevar a práctica lo que se escucha. Pero cuando creemos y tomamos la palabra como palabra de Dios, produce en nosotros aquello para lo cual Dios la envía. Por eso él hace una pregunta. ¿Quién ha creído? Porque el que ha creído va a dejar sus pensamientos. El que ha creído va a dejar sus caminos. El que ha creído va a tomar los pensamientos de Dios. El que ha creído va a caminar por los caminos del Señor. Dios va a tener misericordia porque sus pensamientos van a ser los pensamientos del Señor, los pensamientos de Dios. Usted mire cómo nos lleva el Señor en lo que tenemos nosotros que pensar. En esto pensar. Entonces, ¿a dónde nos lleva el Señor? ¿No ve que nos lleva siempre a lo bueno? ¿No ve que nos lleva siempre a lo honesto, a lo justo, a lo que es de buen nombre? Si nosotros pensamos en todas esas cosas, ¿qué es lo que vamos a hablar cuando nos juntemos? Todas esas cosas maravillosas y preciosas que el Señor a nosotros nos ha dado, que nos ha dado para nosotros. Entonces dice, todos nosotros nos descarriamos. Y luego dice, ¿quién ha creído a nuestros anuncios? Porque el que no ha creído al anuncio del Señor, él dice, no, yo no me descarrié. Yo no, jamás me alejé del Señor, jamás. Él siempre ha sido mi Señor. Y eso es así. Pero de los pensamientos de Dios que se apartaron, se apartaron. ¿Por qué decimos que se apartaron? Porque ¿cuáles son los pensamientos de Dios? Que se congreguen o que tengan por costumbre dejar de congregarse. No está escrito así, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Qué está diciendo con eso? Que debemos reunirnos como un cuerpo, el cuerpo del Señor, para alabar el nombre de Cristo. Eso está diciendo, que debemos reunirnos. Es decir, que la reunión para nosotros es algo dulce, es como miel a nuestro paladar. Nosotros anhelamos, deseamos juntarnos, alabar el nombre del Señor, glorificar su nombre y escuchar su palabra, porque Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro ayudador, y nosotros lo deseamos, lo deseamos, lo deseamos. Por eso dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Subirá cual renuevo delante de él. ¿Quién? El que creyó. El que creyó a lo que Dios decía. Y acá lo vemos. Subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, pero amado por Dios. Así que los hombres lo desecharon, no sirve, aquella no sirve, aquel no sirve, el otro inútil, los hombres lo desecharon, pero sin embargo Dios no lo desechó, lo honró con su presencia. Los hombres lo desecharon, sin embargo Dios estaba en él y anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos y libertando a los oprimidos del diablo. ¿Quién? Ese que fue desechado por los hombres. Los hombres lo desecharon, pero Dios no. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por su llaga nosotros hemos sido curados. Quiere decir que nuestro castigo, en lugar de recibir nosotros el castigo, lo recibió él.
y la paz que él se merecía a causa de su obediencia a Dios, esa paz vino sobre de nosotros. Por eso habla el apóstol de la justicia de Dios que es mediante la fe, no por obra. En el libro de Mateo, Mateo capítulo 9, verso 35, dice lo siguiente. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver la multitud, tuvo compasión de ella, porque estaban desamparada y dispersa como oveja que no tiene pastor. Entonces, una oveja sin pastor es una oveja que está a la mano de los depredadores para destruirla. Una oveja sin pastor es una oveja que no es cuidada porque no tiene pastor, y si alguna enfermedad algo toma su pensamiento, sus ideas, su razonamiento, y el pastor no la cura porque no está con el pastor, entonces eso la lleva a morir. Y como no tiene pastor, entonces come lo que le venga, siempre da vuelta en el mismo lugar. En cambio, cuando tiene pastor, lo lleva a lugares de verdes pastos y a lugares de aguas mansas. No da vuelta en el mismo lugar, va avanzando porque está con pastor. Sin embargo, el que se descarrió no tiene pastor. Por eso cuando aparece Cristo, que es el buen pastor, dice que miró a los hermanos, miró en Jerusalén y los vio, dice, como desamparada, como oveja que no tienen pastor, dispersa, una va para allá, otra va para allá. Aquello le parece lindo, aquello le parece que está bien, busca en cualquier lado y dice esto está bien, porque cuando no tiene pastor, aún a lo malo llega a llamar bueno. Nosotros no olvidemos que no es maravilla que Satanás se transfigure como ángel de luz y su ministro como ministro de justicia, del evangelio. Entonces, como ministro de justicia van y llevan forma y actitudes y enseñanza que van en contra de las cosas que dice Dios. Por eso es que Dios pone un pastor. ¿Para qué? Para guiar, para iluminar, para dirigir, para dar un rumbo a la iglesia. Pone un pastor para que las ovejas oigan a Dios mediante ese pastor y vayan adelante rumbo a la perfección. Si las ovejas se van para allá y escuchan allá y miran allá y miran allá y miran allá, se pueden llegar a entrar en una confusión. Pero la oveja que tiene pastor pregunta, ¿sabe qué, pastor? Escuché así, ¿cómo es eso, pastor? Entonces el pastor la ilumina, le aclara, le muestra, gracias. Entonces le dice, no esté metiendo más el hocico donde hay ortiga, ¿no ves que salí toda con la trompa hinchada? Vení para acá, para este otro lado. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando todas las enfermedades y todas las dolencias del pueblo, porque era el pastor. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ella, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tenían pastor. Entonces, como estaban descarriadas, apartada cada uno por su camino. Por eso Jesús las reunió y les enseñaba, las iluminaba. ¿Por qué cree que Dios nos ha dado los cultos? Los cultos para que nos reunamos y Él nos enseñe el camino que tenemos que seguir. ¿Para qué nos dio el culto? Para darnos un crecimiento espiritual mediante la palabra, porque el pastor no es nada más que un mensajero de Dios que dice lo que Dios quiere comunicar al pueblo, nada más. No es un manipulador. Un manipulador es una persona que ve la forma cómo le voy a sacar dinero, viene la moto, el auto, a ver, lo manipula para ver cómo. No. El verdadero pastor no es un manipulador, es un mensajero de Dios que dice lo que Dios quiere para el pueblo y él cumple su ministerio y él sigue caminando. Y son ovejas, no son cabritos. Con las ovejas el pastor va adelante y sus ovejas le siguen porque conocen la voz de su pastor. Conocen la voz. El que no tiene pastor va a donde quiera, pero el que tiene pastor oye a lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia.
Por eso, en Juan 10, 27, Jesús dijo así: mis ovejas, no dijo cabrito, los cabritos no tienen pastor, las ovejas, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Mis ovejas oyen mi voz. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21, dice así, escuche bien: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas. Eran como ovejas descarriadas, eran como ovejas que iban por sus caminos, pero ahora han vuelto, pegaron la vuelta y han vuelto al pastor y al obispo de su alma. Así que los que quieren gozarse, gócense y alégrense en el Señor. El Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. En lugares de delicados pastos nos hará yacer, confortará nuestra alma y llenará de gozo nuestro ser. Amén, hermano. ¿Creen esto? Cerramos nuestros ojos y oramos.